Caminar en la noche, todo oscuro, cientos de kilómetros, solo, perseguido por gente que quiere matarlo. Todo esto para ir a la Santa Misa. Hermano Alfonso, ¿eso en dónde? Eso en las catacumbas. Acompáñenos para conocer el secreto de los primeros cristianos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. Hoy tenemos un tema muy actual, histórico pero muy actual. Hay un dicho que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y hoy nos vamos a dar cuenta de que, con el tema de hoy nos daremos cuenta de que nos puede suceder esto si no conocemos la base de nuestra iglesia. Para eso hemos traído a el hermano Nicolás Beltrán. Salve María, hermano Nicolás. Salve María, hermano Alfonso, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Y aquí alegres de tenerlo con nosotros una vez más. Una alegría acompañarle, ¿eh? Fenomenal. Hermano Nicolás, el tema de hoy son las catacumbas. Un tema fabuloso, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Claramente. Y vamos como que a desmentir la historia, no porque se hable mal de las catacumbas, sino porque nos queda como que en la cabeza como que una idea deturpada de lo que son las catacumbas y toda esa época tan gloriosa para la iglesia que fue la época de la persecución y de las catacumbas. No solamente de las catacumbas, sino de muchas otras temáticas que, como ya quedaron en el pasado, mucha parte histórica nos llega a nosotros de una manera tergiversada, mal interpretada, muchas veces adoptamos eso por una falta de conocimiento, una falta de interés, y empezamos a tener una opinión equivocada, errada, de momentos históricos, de hechos históricos importantísimos, de personajes que pasaron haciendo el bien y que a veces quedamos con la concepción de que eran personas malas, pésimas, y muchas veces era lo contrario. O también se pasa al revés, ¿no? Personas que nos presentan hoy en día como impecables, como modelos a seguir, y que para nada se encuentra virtud en su vida y en su caminar, en la historia que hicieron aquí, en este mundo, ¿no? Pero quien va a estudiar la historia con profundidad se da cuenta que es todo mentira, es todo lo contrario. Sí, claro, es realmente, pues de eso se trata este podcast, ¿no? Y las catacumbas, que es nuestro tema de hoy. Cuando uno dice catacumba, uno dice algo catacumbal. Algo catacumbal es como oscuro, como sombrío. Pero ¿qué es una catacumba? Explícanos. Una catacumba, realmente aquí nosotros tenemos que remontarnos, tal vez a hablar un poquito del contexto histórico. Nosotros estamos hablando ya propiamente de la época de las persecuciones, de las primeras persecuciones a la iglesia. Aquí cabe hacer un paréntesis, si usted me permite, para describir un poco, dar las notas de la iglesia. Eso se encuentra. Las notas de la iglesia. Sí, señor, las notas de la iglesia que se encuentran en catecismo. Son propiamente las características de la iglesia católica. Claro. Creo que todos las conocemos, los que nos ven las deben conocer, pero no saben que se llaman así. Sí, realmente, y es importante la persona ir estudiando y, si tiene la inquietud, puede buscar en el catecismo, nos puede preguntar, puede dejar su comentario y podemos grabar un podcast sobre eso. Sobre las notas de la iglesia. Las notas de la iglesia. San Pío X, uno de los papas más importantes del siglo pasado, él haciendo una vez catecismo, hay que recordar que él fue quien abrió la puerta nuevamente para que los jóvenes y sobre todo los niños pudieran acceder al sacramento de la Eucaristía, para hacer la primera comunión ya a temprana edad. Ay, impresionante. Y dice que San Pío X él mismo tomaba la iniciativa de hacer la preparación de catecismo de los niños que iban a hacer la primera comunión. Él siendo el Papa, hacía la catequesis para los niños que querían hacer la primera comunión. Exactamente. ¿Por qué? Porque él veía que era una
condición, era una necesidad para cualquier católico, para cualquier cristiano, poder tener ese sustento espiritual ya a temprana edad. Porque las luchas y las batallas espirituales comienzan ya a temprana edad. Claro. Es normal. O sea, yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Quien no pasó por una tentación o quien no pasó por un sufrimiento, por una aflicción, no es un ser humano. No es un ser humano. Ya es que la misma muerte es una aflicción, claro. Trae consigo pruebas. Naturalmente tiene que pasar por dificultades. Y San Pío X, queriendo beneficiar la cristiandad, él abre esa oportunidad, que apenas estamos haciendo un paréntesis aquí, pero vale la pena. San Pío X en un momento, en una de esas clases dice, bueno, ¿cuáles son estas características? ¿Cuáles son estas notas de la iglesia? Y uno de los estudiantes, bien aplicado, dice, bueno, su santidad, son estas, facilísima. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y San Pío X les dice, está bien, pero le falta una. Y ahí, bueno, quedaron todos medio inseguros porque realmente... Son esas, ¿no? Esas son las que se encuentran en catecismo. Claro, usted va a estudiar un poco y bueno... El niño había estudiado muchísimo y le falta una. San Pío X dice, el estudiante seguramente pensó, bueno, aquí ya me corcharon, no sé qué responder. Y todos los alumnos se quedaron pensando ahí. San Pío X da la que faltaba. Sí. Una de las características de la iglesia ha sido que siempre ha sido perseguida. Perseguida. Entonces, ahí podemos agregar y que ha sido válido desde la fundación y mismo antes de la fundación de la iglesia. Desde el pueblo judío, con el pueblo judío encontramos que quien quería llevar la alianza y quien quería llevar la fe verdadera, el depósito de la fe, de una forma completa, según lo que Dios había mandado, era perseguido. Claro. Abraham, Moisés, está la historia de los macabeos, que es súper interesante. Después nuestro Señor Jesucristo fue perseguido, murió en la cruz. Se murió en la cruz, exactamente. Y de ahí, del ejemplo máximo, luego los apóstoles y la iglesia en sus comienzos. Y aquí ya cerramos el paréntesis y vamos a las catacumbas propiamente. Empieza a expandirse con una fuerza que era propiamente la fuerza del Espíritu Santo, que llegó de los apóstoles a los apóstoles y por medio de los apóstoles se expande por toda la iglesia, por todo el cristianismo. Y el cristianismo surge con una fuerza completamente avasalladora, tumbando de una forma, corriendo, destruyendo el poder político más poderoso que existía en ese momento, que era el Imperio Romano. Y no con un ejército, no con un ejército de armas, sino con un ejército de fe. Personas que llevaban la fe hasta las últimas consecuencias. Y es muy interesante porque aquí, en esta parte de las catacumbas, ¿qué es propiamente las catacumbas? Viene del griego catacumben. Quien estudia Sagradas Escrituras o quien estudia griego, latín, ahí pueden encontrar que significa junto al foso. Catacumbe, junto al foso. Eran cavidades subterráneas donde se enterraban a los muertos. En Camposantos. Era como una especie de cementerio, pero subterráneo. Subterráneo, exactamente. Y que estas se encontraban en Roma. Los romanos ya tenían, digamos, la gran mayoría de ciudades tenían sus lugares donde enterraban a las personas, ¿no? Y que para los propios romanos eran lugares respetados. No se podían hacer un ejercicio más enérgico, no sé, apresar a una persona, ajusticiar a una persona, matar a una persona en un lugar. De eso no se podía. Porque es como que un lugar sagrado, ¿no? Respetado por ellos. Y los romanos, que pese a que eran paganos, ellos
tenían cierto respeto por el lugar donde enterraban a los muertos. Claro, porque entre ellos, en los romanos entraba una cierta desconfianza de que existían cosas sobrenaturales y cosas preternaturales. Claro. Eso es que San Pablo se nota cuando él va al Areópago, cuando va a visitar Atenas y hace el discurso en el Areópago. Y él dice que los griegos estaban bajo el dominio romano en esa época. Los griegos eran muy peritos y eran muy celosos en cuidar de las divinidades. O sea, querían contentar a todos los dioses. Sí, porque era la mentalidad de ellos. Porque quién sabe si nosotros no ofrecemos culto a un dios, claro, después nos viene una desgracia porque ese dios se está vengando. Era una mentalidad humana. Claro, o sea, si se siente despreciado, entonces se va a vengar con nosotros y nos va a ir mal. Exactamente. Y San Pablo dice que recorriendo los lugares encontró un altar al Dios desconocido. Claro, una cosa súper escrupulosa de la parte de ellos. Claro. Pero San Pablo aprovecha eso para coger y empieza a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces habla de Dios como el Dios desconocido. El Dios desconocido. Y la iglesia empieza a propagarse, coger tanta fuerza que muchos paganos romanos, instigados por enemigos de la fe, claro, instigados por aquellos que ya venían desde el judaísmo, odiando a nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que acompañaban esa misma mentalidad de los fariseos que crucificaron a nuestro Señor, todos ellos mismos empezaron a instigarlos a los romanos para hacerlos ver que se estaban metiendo una institución una nueva creencia que iba a destrozar todo el poderío romano, pero de una forma militar, y lo iban a destrozar de una forma que los romanos quedarían humillados completamente. Entonces, claro, porque los romanos eran muy militares, claro, y era lo que les dolía. Claro. Entonces inventaron todas las mentiras para justamente atacarlos por donde les doliera a los romanos. Exactamente. Y ahí los romanos, que comienza con las primeras persecuciones, ya con los apóstoles, porque empieza con Nerón. Claro. Él había sido general romano, termina siendo emperador. Ahí después es muy interesante la historia de Roma. También se podría después grabar varios podcasts sobre eso, porque la historia romana del Imperio Romano ya tiene muchas cosas interesantes, pero se vuelve mucho más interesante cuando entra el catolicismo. Claro. Porque empieza una parte muy sangrienta, muy dolorosa, pero a la vez muy grandiosa. Y muy heroica, ¿no? Muy heroica. Y donde la fe empieza a brotar de una forma increíble. Entonces, es lo bonito que una vez alguien nos comentaba, decía, mire, es en los momentos más duros donde sale lo mejor o lo peor de la persona. Realmente. En el momento, ellos estaban poniendo su fe a prueba y era de vida o muerte. Así, si crees, te mato. Bueno, ellos salían hacia el lado heroico de decir, prefiero morir por la fe. Exactamente. Y por eso es algo tan bonito. ¿Y qué pasa? Para responder la pregunta que me hizo, las catacumbas. ¿Cómo entran en el catolicismo las catacumbas? ¿Qué era propiamente las catacumbas? Eran cavidades subterráneas que los católicos mismos habían hecho para esconderse, para escapar de la persecución romana. ¿Por qué? Porque como era un camposanto, los romanos no entraban ahí a perseguirlos. Entonces, en esas mismas cavidades, que son excavaciones profundísimas, de la gran mayoría, hay muchas en Roma. Veníamos conversando que usted me comentaba, en Roma, cuando se va a hacer una construcción, primero tienen que hacer una excavación. Sí, ¿no? Para hacer los cimientos, si se encuentra, pueden encontrar cuerpos, pueden encontrar cosas históricas, ruinas, sí. Y entonces, claro, es súper común. Y es que los católicos en el deseo de expandir la fe, pero también de mantener, sí, de mantener esa fe viva. La propia iglesia viva. Claro. Tuvieron que escaparse. Y esconderse. Entonces, las catacumbas, prácticamente, los historiadores dicen aquí, tenemos a Daniel Robs, un historiador francés muy interesante, comenta que
las extensiones de las catacumbas, muchas eran prácticamente ciudadelas que estaban bajo las grandes ciudades antiguas, Roma muy especialmente, y eran allí los lugares donde eran cementerios, pero eran cementerios de los propios mártires. Qué impresionante. Súper interesante. O sea, llegar a un lugar donde usted sabe que todos los que están enterrados ahí están en el cielo. Son santos. Imagínense. Sí. Es una cosa muy interesante. O sea, ellos se reunían ahí justamente para mantener el culto, o sea, la misa. ¿No había iglesias en la época? Realmente no. O sea, usted imagínese, es que el inicio de la iglesia comienza, los apóstoles iban al templo. Ah, claro. O sea, la primera misa es celebrada, es la última cena, es en el segundo piso de una casa, el cenáculo. Nuestro Señor Jesucristo está en los evangelios, manda a los apóstoles a casa de fulano. Y bueno, eran casas. Iglesias propiamente no existían. El mundo estaba lleno de templos paganos donde adoraban a un montón de dioses. Sí. San Pablo se ríe muchas veces de ellos, que ellos eran tan quisquillosos en ese punto, que muchas veces ellos cortaban un árbol, lo partían por la mitad, y de la mitad hacían una escultura y de la otra mitad hacían un banquito para poderse sentar y adorar al Dios que estaba. Y adorar sentado al Dios que al Dios de la otra parte del árbol. Y el mundo estaba lleno de cultos idolátricos y cosas terribles, abominables. Sí. Muchas. San Pablo dice que todos los dioses de los gentiles, de los paganos, son demonios, porque muchos de esos rituales exigían sacrificios humanos, una cosa, y consagraciones casi que directamente del demonio. En la antigüedad eso se veía una cosa horrible. Espantosa. Entonces, las catacumbas propiamente eran eso. El contexto histórico, ellas duraron aproximadamente. Bueno, la iglesia se le da la libertad en el año 313 con el edicto de Milán, sí. Cuando el emperador Constantino le da la libertad a la iglesia de poder transitar en el imperio. Pero las catacumbas propiamente llegan más o menos hasta el año 415, 420, que Roma cae. Cuando Alarico, el rey de los bárbaros, de estos bárbaros que conquistan Roma, acaban con toda la sociedad romana. Hay las catacumbas que ya no eran un lugar donde se escondiesen los romanos, los católicos. Ya dejaron de funcionar propiamente, muchas quedaron escondidas y que empezaron a encontrar a partir del siglo XV, XVI, con excavaciones, con inquietudes que a lo largo de la historia, a partir de esa época hasta hoy en día, empezaron a encontrar cosas increíbles. Impresionante. Ahora, realmente impresionante la fe que tenían ellos, porque, o sea, claro, usted quiere ir a misa hoy en día es súper fácil, pero en la época para ir a misa usted tenía que arriesgarse, ir a meterse en que no conocía el camino porque era un cementerio subterráneo, sin luz, con antorcha, y eran unos caminos de kilómetros. Me comentaba que eran como 12, una cosa increíble. Aquí están los datos, aquí. Unos datos más o menos como para ubicarse. Como para hacerse idea. Dice Daniel Robs, cuando se entra en esta Roma subterránea, queda uno confundido por su enormidad. En algunos puntos las galerías tienen hasta 5 pisos. O sea, son cuerpos que eran enterrados así. Sí. Eran 5 pisos. O sea, imagínese la altura que había. Imagínense. Y la más profunda está a 25 metros de o sea... Subterráneo. 25 metros bajo tierra. Se ha hablado aquí él comenta que más o menos 875 kilómetros, desde 875 kilómetros hasta 1200. Una amplitud en ese... Impresionante. De los caminos de las catacumbas. Qué impresionante. Y bueno, más o menos ahí dicen que así en una catacumba así encontraban más o menos entre 5.736 tumbas. Imagínense. Qué impresionante. Más o menos reconocidas. Claro,
Eso es de los primeros siglos de la cristiandad. Es algo demasiado amplio y bueno, pues demasiado antiguo también. Qué impresionante. Entonces, pero- Bueno, ya nos imaginamos cómo es el lugar. Ahora, ¿cómo era la gente? ¿Tiene algún hecho de alguien de esos héroes de la iglesia que vivían en esa época? ¿Tiene algún hecho de alguien? Realmente, hermano Alfonso, los hechos son, pero apasionantes y realmente hay cantidad de hechos, muchos desconocidos de muchos santos, muchos de ellos santos, que uno solamente estudiando un poco, metiéndose en estos estudios, conoce. Infelizmente, hoy en día se ha dejado eso mucho de lado, pero ahí encontramos hechos de santos, de santas, de padres de familia, de niños, de esposas que son completamente asumidos por el Espíritu Santo y son capaces de enfrentar legiones de soldados romanos. Está el caso de Santa Lucía, siendo una niña, la cogieron presa, le pusieron las algemas, los grilletes, pero no le funcionaba. Claro, porque es que era tan niña que no se le caían los grilletes de las manos. Qué impresionante. Entonces, y con hechos de heroicos de valentía, y pues bueno, usted pidió uno, que tenemos uno súper interesante, que tiene que ver con las catacumbas. ¿Por qué? Porque en las catacumbas, como usted mencionó, era el lugar donde oficialmente se daba el culto, religioso, que el centro es la Santa Misa, ¿no? La Eucaristía. Y en este lugar se reunían los diáconos, los fieles, los obispos, y hacían la celebración de la Santa Misa. Pero, pues, naturalmente, la iglesia siempre fue madre y siempre quiso atender a las personas que necesitaban ese auxilio sacramental. Claro, que no podían estar en la misa. Claro. Por alguna circunstancia de dificultad. Claro, exactamente. Muchos de ellos eran mártires, que eran católicos, eran cristianos, que ya habían sido prisioneros, y ya estaban como prisioneros. Y muchos de ellos iban a morir al día siguiente o estaban próximos a morir. Los dejaron en unas situaciones inhumanas, terribles. Solamente conocer un poquito de la historia de los martirios, del lugar donde eran presos, donde pasaban las noches antes de su sacrificio, de ser martirizados, en una cosa, francamente, que una cosa inhumana. Y los católicos que estaban en las catacumbas sabían la condición en la que estaban los otros. Y el último favor que ellos querían darle muchas veces era ese alimento espiritual. Fenomenal. Entonces era llevar la Sagrada Eucaristía a los que tal vez el día siguiente iban a morir. En el Campo Máximo, en el Coliseo Romano, o en varios lugares. Claro, los romanos aprovechaban para martirizando a los católicos, hacer un espectáculo, claro, y como que de alguna manera alimentar ese odio contra la iglesia, y también como que fomentando o lanzando cierto miedo a los otros para que los otros como que se dieran cuenta, mire, si usted es católico, así va a terminar. Era una especie de escarmiento. Escarmiento completamente. Escarmiento público. Y aquí viene el caso de San Tarcisio. San Tarcisio, un niño de 12 años más o menos. Un niño de 12 años. 12 años. Que en medio de las persecuciones violentísimas, varios católicos son cogidos, son encerrados, y llega la noticia a las catacumbas. Y llega la noticia que el día siguiente van a ser martirizados todos los que estaban allí. El obispo decide celebrar la Santa Misa. El obispo ya también estaba siendo buscado. Claro. Y la gran mayoría de los que estaban ahí en la catacumba ya estaban siendo buscados. Y acaba la misa. Empieza una deliberación. ¿De qué manera vamos a enviar la Sagrada Comunión a los que están en la cárcel? Porque es el último deber, así, el último deseo. Y auxilio. Y el auxilio es el viático. Ahí viene la palabra viático, que es otro tema muy interesante, pero sí, no lo vamos a explicar ahora.
es el don, es el auxilio, el mejor auxilio que les podemos dar. ¿Cómo les hacemos llegar la Sagrada Eucaristía a ellos para que puedan comulgar por última vez? Y en medio de toda esa discusión, esa deliberación, un niño llamado Tarcisio se acerca y se presenta al obispo, su excelencia. Con mucho gusto, gustaría llevar personalmente la Sagrada Comunión. Si usted me permite, yo puedo llevarlo. Yo soy pequeño, no me conocen, presento ciertas facilidades que un niño puede tener. Y ellos terminaron aceptando, envolvieron en un corporal de la época. Corporal es el lugar, es un tejido donde se almacenan donde se ponen los objetos sagrados. Y le pusieron un corporal y él salió por medio de las catacumbas rumbo a la cárcel. En el camino se encuentra unos no amigos, porque no eran amigos de él. Se encuentran unos niños más o menos a la misma edad. Y viendo que iba Tarcisio, iba a hacer lo que tenía que hacer. Claro, bueno, claro, estaba con el Santísimo Sacramento en sus manos. Empezaron, vea, pues Tarcisio, tú todavía estás con esas prácticas cristianas, de esa secta cristiana, esas costumbres raras. ¿Y qué llevas ahí? Y empezaba la inquietud, la curiosidad. Y San Tarcisio intenta evadirlos, pero empiezan a perseguirlo, a rodearlo, no lo dejan en paz y no le da palabra porque San Tarcisio estaba compenetrado en lo que estaba haciendo, estaba llevando el Santísimo Sacramento con respeto, con seriedad y iba a hacer lo que tenía que hacer. No iba a permitir de ninguna manera, porque ya había hecho el voto, había hecho la promesa de cuidar con su vida esas formas, esas partículas que estaba llevando. Y los niños, al ver que Tarcisio no paraba, ahí decidieron, bueno, si usted no nos presta atención, si usted no muestra que lo que tiene ahí, que decía, usted tiene el secreto de los cristianos. Usted tiene en sus manos el secreto de los cristianos. Usted pásenos, muéstrenos el secreto de los cristianos. ¿Cuál es? Y San Tarcisio no cedía para nada. Los niños lo cogieron, los niños que no de su edad, ¿no? De 12 años. 12 años, para que vea la maldad de la gente. Lo cogen, lo tumban, lo empiezan a golpear y lo golpean con tanta saña que lo dejan medio muerto. Y lo golpean así con palos, y él es así, con las manos atadas. Él no suelta en ningún momento la Eucaristía. Y en medio de todo ese propiamente martirio, porque los niños lo apalearon y lo mataron ahí. Llega un soldado romano, se da cuenta que hay un alborozo ahí, espanta a los niños y ahí se da cuenta un niño ahí. Y se acerca, estaba ya prácticamente agonizante, ya muerto. Y resulta que este soldado romano era católico. Era cristiano. Era cristiano, pero escondido. Escondido, era disfrazado clandestinamente. Él era católico. Y ahí es entero. Y este soldado, hombre, un soldado romano, un tipo súper fuerte, intenta primero rescatar las hostias que llevaba. Y él mismo intenta coger los brazos ya sin vida del niño, de Tarcisio, para sacar las hostias y no consigue. Y no podía abrir las manos. Empeñando toda la fuerza que él tenía, no consigue abrir las manos. Entonces él decía, tengo que llevarlo al obispo. Entonces él inmediatamente coge el cuerpo de Tarcisio y se había entrado de las catacumbas, se conocía, sabe el camino, entra y llega y se lo presenta al obispo. Murió Tarcisio por manos de otros niños. Pésimos, terrible. Para ver que para entrar al cielo, así como para entrar al cielo no hay edad, creo que para entrar al infierno tampoco hay edad. Claro. Y cuando llega el obispo, le abre las manos en las catacumbas, le abre las manos así, súper. O sea, él abrió las manos para el obispo y no para nadie más. Para nadie más. Y el obispo consigue recuperar las hostias intactas. Y fue un milagro. Y San Tarcisio reposa. Bueno, pues sus restos reposaron en las catacumbas. Qué impresionante. Vamos a hacer solo una pausa
y ya regresamos porque el tema está muy interesante y lo que sigue aún más. Sí, señor. Entonces no se despeguen, acompáñenos y nos vemos enseguida. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial. Plataforma Reconquista, una herramienta increíble que nos ayudará a profundizar en nuestra fe, conocer más al respecto de nuestra doctrina católica y fortalecer nuestra vida espiritual. En este lugar hemos preparado cursos valiosos de doctrina, historia, arte, cultura y mucho más. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu camino espiritual con contenido de calidad y devoción. Acompáñanos y descubre todo lo que Reconquista tiene para ti. Accede ahora. ¡Salve María! Regresamos. Nos estaba contando la historia de San Tarcisio, creo que es el patrono de los monaguillos, ¿no? De los acólitos. Exactamente. Un niño que dio su vida por la Eucaristía en medio de la persecución. Y usted habló del secreto de los cristianos. El secreto de los cristianos. ¿Cuál era el secreto de los cristianos? El que nos dejó con la intriga. Porque, ¿qué pasa? Es que la iglesia no era solamente perseguida por una forma física, sino también calumniada. Claro. Como toda la vida. Y eso desde el inicio hasta hoy en día, la calumnia, porque es la prenda habitual de todos los perseguidores. Claro. Porque se dan cuenta que todo lo que levantan contra la iglesia Es mentira. es mentira. Porque está demostrado. Claro. Está demostrado Sí. con palabras, con hechos, con tradición, con la revelación, de todas maneras, de todas las formas. Pero, pues, como que hay que condenar al justo, entonces hay que meter la calumnia. Y lo difaman y Lo difaman de una forma terrible. Entonces, el secreto de los cristianos, decían que los católicos eran antropófagos. Antropófagos. Porque decían que ellos se reúnen para comer el cuerpo de Cristo. O sea, se van a comer una persona. Ay, de hecho, suena como, o sea, si usted le dicen, venga, vamos a comernos el cuerpo de fulano, pues sonaría canibalismo. Claro. ¿Por qué? Porque pues no conocían y en la época, bueno, usted me estaba contando que a la misa no entraba cualquiera. Sí, no. ¿Cómo era en esa época? Era propiamente... ¿Qué pasa? También hay que tener a partir del presupuesto de que eran personas convertidas, eran conversos a la fe. Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia, y bueno, pues él tenía mucho vuelo, sin embargo terminó mal en su vida, porque terminó desviándose por egoísmo. Por eso no es San Tertuliano, es Tertuliano. Pero él tenía muchas cosas que, bueno, en su vida de fe, es que la tuvo, decía, un cristiano no nace cristiano. Cristiano no nace cristiano, sino se hace cristiano. No nace, sino se hace. Claro, eran ya las primeras generaciones de personas que tomaban contacto no era con el cristianismo, era propiamente con nuestro Señor Jesucristo, claro, con la gracia que cada uno de los apóstoles, de los primeros cristianos representaba, y que ellos no veían una institución meramente. Ellos veían a Dios en cada uno de ellos. Y no era como hoy en día que un niño nace y todo el mundo, bueno, ojalá fuera así, cada vez se va a estar perdiendo más tristemente. Infelizmente. Pero no era como hoy, o sea, hoy en día el niño nace y lo primero que se piensa es el bautizarlo. Claro, naturalmente. Es lo mínimo, uno diría, no, cualquier papá que ama a su hijo lo bautiza apenas nace. En la época creo que no era así. No era así porque estaba comenzando la expansión de la iglesia. Se estaban convirtiendo hasta ahora. El siglo II, más o menos siglo II, siglo III, ya comenzaron a nacerse, o sea, como que nacer cristiano, nacer católico. Una familia católica que busca y bautiza a sus hijos. Que es un gran don, y es un punto muy interesante para valorar. Usted nació católico. Es una gracia enorme, fundamental, y que todas estas personas, millares de personas, dieron su vida para conquistar ese título. Ese título que ante el mundo puede que no valga nada. Aparentemente, porque vas a ver quién fue el que hizo las universidades, de dónde surgieron las universidades, los puntos de salud, los hospitales, por ende, las formas de educación, la cultura, todo. La ciencia, pues, de la cristiandad. No. Ya los griegos, los egipcios, amigo,
los monjes en la Edad Media, en la época del oscurantismo, ellos se dedicaron a pasar muchas de las cosas de la antigüedad, pasarlas hasta hoy en día. Si no hubiera sido por la Iglesia Católica, esto se hubiera perdido. O sea, ya en la época de los bárbaros ya hubiera desaparecido todo. Y vamos hasta lo más mínimo, ¿no? Hay gente que hasta la Edad Media todo el mundo comía con la mano, si no es porque en un monasterio en Francia se inventó el tenedor. Empezaban con el tenedor para elevar la condición del ser humano. El ser humano es imagen de Dios. Claro, como es hijo de Dios no puede comer con la mano. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene que asemejarse en todo lo posible a Dios. Y bueno, pues estábamos en justamente el secreto de los cristianos, porque ellos hablaban de los antropófagos, de todas las calumnias que hacían contra la iglesia y quiénes podían entrar, porque tengo entendido que no todos entraban a la misa. Exactamente. Entonces, estaba el secreto de los cristianos y quienes ya realmente habían llevado un proceso de conversión sincera, porque dentro de los que perseguían a la iglesia había gente paga. Claro, había como espías. Para denunciar dónde se escondían los católicos y poderlos acabar. La persecución va hasta las últimas consecuencias. Claro. Para eliminar completamente la fe de la faz de la tierra. Y los católicos, una de las cualidades del católico es bueno, pero no es bobo. Es un punto importante, ¿no? Y que escribirlo, frase de oro. Bueno, pero es que los católicos del inicio de la cristiandad, ellos llevaban un proceso de selección de aquellos que se convertían. De ahí viene el término los neocatecúmenos. Claro. Que empieza ese camino de conversión. Sí. Hasta que ya se daba el bautismo. Sí. Cuando la persona era bautizada, continuaban con ese proceso de analizar cuál era, si era auténtica la fe en la persona. Por eso es que en la misa, en las catacumbas, el inicio de la misa, que ya se estaba empezando a estructurar y tal, no era pues la misa completa como se tiene hoy en día. Claro. Realmente la parte litúrgica ha cambiado. O sea, era lo mismo, pero de otra manera. Las partes esenciales eran lo mismo. Es la misma. Que era la parte de la liturgia de la palabra, la parte de la Eucaristía propiamente del sacrificio, donde se encontraba la consagración y la distribución de la comunión. Y estos primeros conversos, en los primeros años de la conversión de las personas, ellos podían participar únicamente de la parte de la liturgia eucarística, que era propiamente la formación de esos primeros católicos. Explicar los evangelios, el conocimiento de la alianza de Dios desde el inicio de la humanidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la continuación. Y cuando acababa esa parte, ya los católicos, los que acababan de convertirse, tenían que retirarse porque solamente era permitido a aquellos que realmente ya se habían afianzado y se habían definido por una posición católica participar del misterio más importante, que era la consagración. Qué impresionante. Ellos daban un valor superior, un valor completo, un valor real de lo que es la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa, y ellos guardaban eso como el mayor de los tesoros. Interesante. No cualquiera iba a la misa y no de cualquier disposición. Exactamente. Hoy en día aquí hay gente que, bueno, tristemente, pero uno ve gente que está comiendo va sin pensar y tal, pero va y comulga, recibe a nuestro Señor y no se da cuenta de que está recibiendo lo mayor. En la época no. En la época era completamente lo contrario. O sea, ya imagino cuál podría ser la opinión de una de esas personas viendo muchas actitudes de hoy en día en la misa. Terrible. ¿Cuál podría ser la opinión de cada uno? O sea, usted ponerse en la situación de mártir. Estoy dando la vida, me estoy escondiendo aquí, estoy guardando mayor de los tesoros, porque si nuestro Señor Jesucristo está bajando otra vez a la tierra, se está renovando el sacrificio del Calvario, y es por amor a mí, para darme las fuerzas para llegar al cielo. Era la concepción que ellos tenían. Hoy en día, Dios mío, es todo lo contrario. Y ese era el secreto de los católicos. Y entonces ahí viene la calumnia.
ahí viene la calumnia. Esos tipos se comen la Claro, carne de los otros, son una unos secta. caníbales. Y claro, que los presupuestos que ellos tenían, ¿de dónde van a decir eso? Pues claro, ¿cuál fue la formación que ellos tenían? Eran paganos. Ellos, pues, si lo piensan, es porque lo hacen. Y pues ahí viene el punto de las calumnias, porque ellos sí tenían las costumbres. Muchos de ellos se comían muchos unos de a ellos otros. sí se comían, exactamente. Sacrificaban a los ídolos el hijo y después se lo comían. Una cosa Terrible, abominable. terrible, Abominable. terrible. Y pues, bueno, pues propiamente ese era el secreto de la calumnia. Qué impresionante. Ahora, hermano Nicolás, ¿qué lecciones podemos sacar de esto que conocimos, de las catacumbas? Porque es fenomenal, sucedió hace mucho tiempo. No sé, de pronto algunos de los que nos ven dirán, bueno, entonces sí, yo quiero ir a visitar las catacumbas, que es tan bonito y tan lindo, pero ¿a mí de qué me sirve conocer eso? O sea, ¿yo qué lección puedo sacar de ahí? Bueno, realmente, hermano Alfonso, en las catacumbas, bueno, así como en cada lugar, como en cada situación, encontramos que hay virtudes que florecen de una manera muy especial. Y unas así, para mencionar, habrían 3 virtudes fundamentales en las catacumbas que florecían y que se manifestaban de una forma increíble. Es Que como era que el ejemplo que ellos nos dan de virtudes que practicaron para nosotros. para nosotros, porque bajo un momento de persecución, la persona es lanzada por Dios para practicar de una forma más intensa o muchas veces una virtud que otra. Claro. Muchas veces lo que pasa con la tentación. Y que en las catacumbas, por la situación, las virtudes así que más sobresalían eran 3. La caridad, la fidelidad. La caridad, estaba hablando del amor a Dios. El amor, sí. Ese fervor. La fidelidad, que era una consecuencia. Que en medio de una situación donde hay sospechosos, donde hay persecución, donde había una fidelidad de amistad, de confianza, de depositar en el otro su seguridad. Y que daba la vida. Que estaba dando la vida uno por el otro de una forma increíble, de tal forma que, o sea, cuanto más persecuciones había, más la iglesia se aumentaba. Cuanto más gente mataban, más gente aumentaba. Aquella frase de Tertuliano, ¿no? Que sangre de mártires, semilla de cristianos. Exactamente. Y fue una propagación increíble. Y todo eso sustentado en la fe. Claro. Una fe que llevaba a hombres de una condición buena. Bueno, muchas veces eran nobles o siervos o esclavos, había de todo. Pero la fe que los hombres en las catacumbas tenían los llevaban a creer que de las catacumbas podrían salir catedrales. Qué impresionante. Es súper interesante porque ellos creían en eso. Ellos tenían la fe y tenían el conocimiento de que, claro, usted, disculpe un paréntesis, pero usted va a ver la catacumba hoy en día, que prácticamente seguramente era más o menos así en la época. Claro, existe parte artística, las primeras partes, primera... El arte sacro. El primer arte sacro es encontrado en las catacumbas. Sí. Porque empiezan a florecer toda esa parte litúrgica, artística de la cristiandad en las catacumbas debajo de la tierra. Eso era un deseo, eso era una añoranza ya de las catedrales, de una Notre Dame, de una Neuchâtel, de Colonia, y que era la fe que llevaba a esos primeros católicos a esperar esas grandezas. Ellos, pese a que estuvieran en una cueva, en una gruta, no había electricidad, no había luz, húmedo, con olor a quemado, eran muerto, eran sepulturas. Sí. Ellos creían en lugares que en un futuro habrían lugares para el culto, para ese culto que se hacía de una forma escondida, clandestinamente. Habían lugares donde ellos creían que vendrían épocas históricas donde la cristiandad, donde la humanidad daría culto a Dios de una forma pública, oficial, y de una forma esplendorosa, dando lo mejor
porque era propiamente Claro. lo que se vio después de las persecuciones, porque no solamente hablamos de la Edad Media, acababa la persecución, los Empieza a cristianos surgir. empezaron a recibir palacios y a Claro. transformarlos en cosas maravillosas para el culto a Dios, porque era el deseo y realmente es el mejor propósito de lo que usted puede hacer con sus economías. Realmente dicen que uno no se lleva nada a la eternidad, sobre todo nada físico, Claro. pero creo que sí se lleva a la eternidad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Cuando una persona hace un acto bueno, emplea su dinero, emplea sus bienes, emplea su tiempo, emplea su esfuerzo en ayudar a Dios, es la forma de ir llevando al cielo todos los bienes que Dios le dio en esta tierra. Y en viceversa también, ¿no? O sea, la persona se va para el infierno cuando la persona Emplea niega lo que tiene para hacer el mal. Exactamente. Y era esa fe, esa caridad, era esa fidelidad que llevaba a esos primeros cristianos a creer en cosas maravillosas y pese a las situaciones y adversidades, llevarla a hacer una expansión y una explosión de la fe, porque realmente fue una explosión de la Santa Iglesia. Literalmente. Por todo el mundo civilizado de la época y no civilizado también. Sí, no, realmente es impresionante. Si aplicamos a la práctica, digo en el caso de la historia de San Tarcisio, si aplicamos a San Tarcisio esas 3 virtudes, vamos a dar cuenta que un niño que tenía 12 años, que no era capaz de hacer mucha cosa, por tener esas virtudes llevadas al límite, Dios le dio muchísimo más. Y Dios operó el milagro. Exactamente. Entonces tenía fe evidente. Tenía una fe que creía en lo que estaba llevando consigo. Tenía amor, claro, por Dios, lo cuidó, entregó su muerte, se entregó su vida por cuidarlo. Y también, o sea, la fidelidad, ¿no? O sea, Dios es el milagro de él nunca abrir las manos. Dios es el milagro de él nunca, pues, entregar a nuestro Señor y el dar su vida. Y así como San Tarcisio hay, bro, muchísimos. Usted hablaba de 5,000, imagínese. Una sola catacumba. Una catacumba, imagínese la cantidad. Y usted decía una aplicación para nuestros días. Pues, aplicación. No, es que casi que si imaginemos un San Tarcisio hoy en día en una iglesia, ¿qué impresión se llevaría? Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, no vamos a ser pesimistas, ni vamos aquí a decir, bueno, ya que esto se acabó. Pero, ¿cómo ellos desearían, o sea, cómo ellos desearon vivir como nosotros vivimos hoy en día? Nosotros para ir a misa, ¿qué necesitamos? Casi que cruzar una calle o ir a una iglesia y ya está, ahí está la misa. De fuerza de voluntad. Literal. Y hoy en día hay gente que quiere verla por televisión. Es fatal. Nos contaban en España, una señora decía que le dice a su hijo, vamos a ir a la misa. Y le dice, bueno, sí, mamá, fenomenal. No, es que yo la puedo ver por televisión. Entonces yo me quedo aquí y tal. Le dice a la mamá, vale, perfecto. Entonces después de la misa vamos a ir a almorzar. Entonces al horario después de la misa tú pones el canal de Gourmet y para que comas por televisión también, claro, ¿no? Evidente. Muchas veces tenemos la facilidad y no le damos la importancia que debería tener, ¿no? Exactamente. Y que, bueno, no solamente eso, sino cuál es ahorita mencionamos la valoración que damos de lo sagrado. Impresionante. Porque hoy en día nosotros tenemos muchas facilidades, tenemos muchas comodidades y se habla de el progreso del mundo, que realmente en muchos puntos se ha progresado. O sea, solamente hablar de la parte de sanidad, de la parte médica, de la parte, de tecnología, sino es imposible pensar en un podcast hace 100 años, mucho más hace 2000. Y pues es una forma de apostolado muy especial, distinta, y que pues Dios se vale de estos medios para llegar a muchas personas. Pero muchas veces se adopta mentalidades, formas de vivir y formas de tomar las cosas de acuerdo a la época. Tal vez podríamos tomar como que
que vivimos hoy en día una humanidad que tiene una mentalidad despreocupada, egoísta Claro. y un tanto, podríamos llamarlo así, desechable. Mentalidad desechable, así como existe vaso desechable, servilleta. Claro. Desechable, ¿eh? Yo utilizo y lo Y ya. pongo de lado y ya, porque sí. Porque Cuando me sirve lo uso y cuando antes no, viene pues, una mentalidad egoísta, ¿no? claro. Claro, viene para mi uso, y si ya no me sirve, adiós. Y pues si es así con las cosas prácticas, pues empieza a ser así con la familia, con las amistades, con las situaciones un poco más fundamentales en la vida de la persona, con la relación con Dios. Entonces, no, yo voy a buscar a Dios para que me haga un milagro. Pero pues si no me hace el milagro, voy a buscar otros caminos, ¿no? Claro. Voy a ver el primero que me responda, ¿no? O sea, Dios mío, eso es una mentalidad terrible. Sí. ¿Y cuál es el valor? Nosotros veíamos aquí el valor que ellos daban, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía, a las reliquias de los santos, de conservarlas, porque las catacumbas eran los primeros relicarios de la Claro. cristiandad. O fue ahí donde se empezó el culto a los... A la veneración de Claro. los cuerpos, de los mártires, de los santos. Y Gracias a que ellos guardaron todos esos tesoros. Sí, y muchas Hoy- veces arriesgaban su vida. Exacto. Eso que ellos iban en las noches a recoger lo que había sobrado. Este- Aquel famoso San Ignacio de Antioquía, Sí, que estaba es pensando. cogido y que él va y reza, que porque todos estaban queriendo que él dejara una reliquia, ¿no? Ujú. Pero él quería ser totalmente comido, entonces no sabe qué hacer y hace Comido una por los oración. leones, ¿no? Exactamente. Parece terrible. Y entonces hace una oración y dice, Dios mío, que se haga, complácenos a los dos, que yo sea totalmente adorado, pero deja algo para ellos. Y de hecho van en medio de la noche después al Campo Santo, los cristianos recogen y encuentran el corazón y el fémur. Un corazón enfermo, sí. Y cuando van a las catacumbas, a la luz de la antorcha, debajo de la tierra, 20 metros bajo tierra, van y encuentran que en las venas, con las venas del corazón, estaba escrito IHS, Jesús Salvador de los hombres. No sé, Dios, una Entonces, cosa. Ahí comienza el culto, valorar de verdad lo grandioso y lo importante que es todo lo de la iglesia. O sea, Sí, ¿no? nuestro Señor nos dio una muestra de amor grandísima con la Eucaristía, pero nos dio también con todo lo que es sagrado y nosotros muchas veces lo dejamos de lado. Sí, porque esa mentalidad, ahí viene esa mentalidad, ¿no? Cuando la persona no valora lo que tiene, ahí todo se echa de lado, todo se va para el piso y ya propiamente Dios, a ver, si esa persona empieza a analizar, la persona nace en un país católico, está rodeada de familias o de personas católicas, tuvo una formación católica, por lo menos hasta consiguió hacer la primera comunión. Sí. En los colegios le acompañaron, le ayudaron. Y es que formación católica no solamente la creencia, doctrina, la fe, la doctrina, sino las consecuencias como hablábamos Claro. ahorita. Los modales, la educación, la formación integral de una persona, como un ser Sí. civilizado. Hombre, pues es que eso viene de la Iglesia Católica. Y todo eso tiene su origen y tiene su cerne en Dios. ¿Y Dios dónde está? En la Santa Misa. Claro. Entonces, es la persona dejar a un lado, hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que yo le estoy dando interés en mi vida? ¿Cuáles son los valores metafísicos o reales más importantes que yo tengo en mi vida? ¿Cuáles son mis intereses? Realmente no hay que hacer mucho, no hay que pensar mucho. O sea, es muy sencillo. O seré yo con mis cosas, entonces ya será un carro, una moda, una forma de ser, un amigo, una situación así mala. Sí. O es Dios. Y cuando la persona se da cuenta, primero rezar. Porque mientras que uno esté vivo, siempre Dios le va a auxiliar. Dios auxilia, Dios ayuda. Y la oración es para eso. La oración es pedirle ayuda a Dios. Que Dios le atiende. Y después tomar esa resolución de saber valorar esos tesoros que Dios nos da. Hace algunos días tuvimos que grabar otro programa.
programa un poco más corto, y que se ha dado el ejemplo de Hernán Cortés. Ellos tuvieron que, en medio de la conquista española de México, bueno, se vieron a las tantas rodeados de una multitud de indios, así de una forma, sí, una emboscada, una estrategia militar, que, bueno, estaban perdidos prácticamente. Y Hernán Cortés, con los suyos, con los españoles, le dijeron, bueno, pues busquemos salirnos de aquí. Entonces les ofrecieron a los indios, ellos estaban llevando oro de México, dijeron, no, mire, les vamos a pagar, déjenos pasar y les damos estos costales de oro. Y ellos reciben los costales, los indios quedan muy agradecidos, como vas a ver, quedan agradecidos, y ellos cogen el oro, lo tiran al río y se caen con el costal, imagínense. No. No. Propiamente. No. Era así. Está en el relato, es que esto no me lo he inventado. Está en el relato de la conquista de México. Porque los españoles quedan boquiabiertos, o sea, no les hubiéramos pasado el oro, les hubiéramos pasado un costal y pero es propiamente la figura, la imagen de lo que nosotros hacemos con los tesoros de nuestra fe. Qué impresionante. Porque es así. Qué nosotros, Dios nos da un cofre lleno. No, y lo peor es que muchas veces, y eso es doloroso, que muchas veces Dios, el doctor Plinio, tiene una metáfora lindísima. Tal vez, no sé si nos da el tiempo, pero el doctor Plinio comentaba que nosotros, los seres humanos, somos más o menos como la historia de 3 jóvenes. Decía que fueron secuestrados de su familia, siendo muy jóvenes, muy chicos. Y ellos son secuestrados. Ellos no son jóvenes cualquiera. Ellos son hijos del rey y de la reina de aquel país, de aquel lugar. Y ellos son secuestrados, son puestos en una catacumba. Estaba hablando en un lugar así completamente alejado de todo. Y ahí los dejan botados. Los padres a lo largo de los años se enteran dónde están. Y en medio de todas las tratativas consiguen enviarle a los 3 hijos 2 portarretratos llenos de piedras preciosas, de diamantes, uno del rey y otro de la reina. Y ellos consiguen enviar, los hijos consiguen recibir las pinturas, bueno, fotografías, eran pinturas de los reyes. Y ellos empiezan a entender, ellos son nuestros padres. Y ellos empiezan a hablar entre sí. Ellos son nuestros padres y nosotros sabemos que algún día ellos nos van a rescatar, van a venir en nuestro auxilio. Y pasa que van pasando los años y no pasa nada en la catacumba, en el lugar donde quedaron encerrados. Y empieza el demonio. Esto es una escena imaginada. Claro. El demonio empieza a tentarlos y empieza a decirles de una forma casi que física, presentarse en el lugar donde estaban ellos y decirles, ellos no van a volver, ellos nunca van a estar aquí y usted nunca más se va a volver a encontrar con ellos. Coja esas piedras, rompa ese portarretrato, rómpalo y coja esas piedras y démelas a mí, que yo le voy a dar otras cosas que aquí puede disfrutar, aquí en este lugar puede disfrutar. Y entre ellos empieza a haber una lucha, pero empiezan a ceder. Ellos empiezan a romper los portarretratos y empiezan a darle a ese ser, sí, esas joyas. Y ellos empiezan a caer como que en maldades, sí, en situaciones feas, desagradables, que como que les hacía olvidar la situación en la que estaban presos. Hasta que un buen día se escuchan a lo lejos, se escuchan paso de tropas. Eran los padres que habían conseguido llegar. Cuando consiguen abrir el lugar donde estaban los hijos están así medio atontados de aquella situación en la que se encontraban y encuentran que habían roto los portarretratos. Habían desperdiciado todas las piedras,
pero ellos habían conservado la imagen de los dos. Y el doctor Plinio hacía esa Analogía. y proponía esta figura para demostrar cómo la humanidad recibió, fue secuestrada de Dios, fue puesta en un mundo completamente adverso y por acción del demonio, a través de la tentación, cada uno de nosotros fue partiendo esos dones, esas piedras preciosas, esas joyas, y fue entregando, fue cambiándola por abominaciones, por pecados, Sí. Y que si la persona, pese a todo eso, guarda la imagen de Dios, llega el momento en que el rey, la reina, Dios, la Virgen, llegan a la vida de la persona. Y si la persona fue fiel a lo que recibió, esa imagen que recibió de Dios, tiene solución. Y Dios, pese al dolor que le causó ver lo que hizo con aquella aquello gracia que le había dado. representaba para él, Dios lo acoge. Pero es el mundo, es la figura propiamente hoy en día. Tal cual. Nosotros, los que son católicos, vemos como despreciamos lo sagrado, no le damos interés, acudimos a Dios por un interés egoísta. Pero esa parte de saber valorar, de saber amar, de creer, de ser fiel a aquellas tres virtudes, a Dios, infelizmente hoy en día se ha ido desapareciendo. Qué impresionante. Y bueno, hermano Nicolás, teníamos más tema por delante, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, invitamos a la gente que deje sus preguntas, dejen sus comentarios, compartan, hagan esa reflexión, porque pues es muy importante para nuestra vida. Realmente. Le invito para terminar, vamos a rezar un Ave María y pues cerramos el programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo a María, de manera especial a María Santísima, la gracia de esa fe, de esa caridad, de esa fidelidad, como la tenían los santos que vivieron en este tiempo, los primeros años de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, esperamos verles en una próxima ocasión. No olviden compartir y dejar sus comentarios. Salve María. Salve María.